Quiero hablar sobre los modos. Hemos visto un modo automático donde la cámara manejaba todos los valores de este triángulo de exposición, un modo manual que es el lado opuesto donde uno maneja los tres valores de este triángulo y modos semiautomáticos. Vamos a arrancar con el modo P de programa donde uno va a elegir el ISO que quiere y la cámara nos va a devolver valores de apertura y diafragma y de velocidad. Este es un buen modo para comenzar porque solamente manejamos un valor que es el ISO y el resto lo maneja la cámara. Entonces para empezar a practicar con la cámara es un buen primer paso. Para empezar a entender cómo funciona y qué cambios realiza la cámara también para ir aprendiendo uno. Entonces yo lo que les voy a pedir es, si ustedes recién empiezan, pongan la cámara en modo P y empiecen a probar con diferentes ISOs, en diferentes escenarios, con menos luz, con más luz. Empiecen a probar qué es lo que pasa con la apertura, con la velocidad, qué les devuelve la cámara. Empiecen a entender un poco del proceso. El modo P también les va a servir, por ejemplo, ustedes desean saber a qué ISO su cámara empieza a tener ruido o ustedes empiezan a ver ruido en su cámara. ¿Por qué? Ustedes van a poner la cámara en modo P, van a elegir un mismo escenario, una misma escena, una misma foto, con la misma luz, y van a sacar diferentes fotos con ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ¿sí? Y van a hacer todas esas fotos en modo P, o sea que la cámara les va a cambiar la apertura y la velocidad, y solamente ustedes van a cambiar el ISO. Entonces, ¿qué van a lograr con esto? Después cuando bajen las fotos a la computadora y las vean bien grandes, van a poder analizar en qué momento ustedes ven o empiezan a ver ruido. En qué momento para ustedes ese ruido es inadmisible. Por ejemplo, para ustedes puede ser que con su cámara empiecen a ver ruido en ISO 800, pero que hasta ISO 3200 se banque, se aguante. Mientras que yo, por ejemplo, con su misma cámara y las mismas fotos, para mí quizás en ISO 1600 se ve mucho ruido y para mí es inadmisible eso. Entonces, primero tienen que ver cuánto es inadmisible para ustedes y también dependiendo de la cámara, porque es probable que algunas cámaras empiecen con ruido a ISO más bajos, entonces ustedes lo vean antes también. Cuando ustedes tengan que usar ISOs altos, ya van a saber con su cámara hasta qué punto ustedes la van a aguantar y que no. Obviamente que habrá momentos donde quizás no tengan ninguna otra opción más que usar ISOs altos y aguantar el ruido, pero en principio ustedes ya van a saber que con tal ISO en su cámara hay que tratar de no llegar porque eso no les va a gustar cómo va a quedar la foto. En este caso particular que les acabo de mostrar, donde utilicé mi Fuji X-T30, pueden ver que para mí, por ejemplo, ya en ISO 800 empieza a aparecer un poco de ruido mínimo, totalmente aceptable. Por supuesto que en las zonas oscuras, donde hay poca luz, va a haber más ruido, pero me refiero principalmente a las zonas con más luz. Empieza a haber pequeño ruido que es totalmente aceptable, mientras que cuando pasamos al ISO 1600 ya empieza a haber un poco más de ruido, que todavía para mí sigue siendo aceptable, pero ya en 3200 llega un ruido que es muy molesto, que en el peor de los casos lo podría aceptar, pero ya es demasiado molesto, y en 6400 para arriba ya hay un ruido que es totalmente inaceptable. Vamos a continuar con otro modo de disparo, en este caso el modo S o de speed o de velocidad o TV en Canon. Con este modo ustedes van a poder programar qué ISO quieren y qué velocidad van a querer. Y la cámara les va a elegir, dependiendo del triángulo de exposición, una apertura acorde para llegar a el cero en la exposición, o sea, una buena exposición. Este programa nos va a servir primero para practicar el congelamiento y el barrido. ¿Por qué? Porque, insisto, todo esto se puede hacer en modo manual, porque en modo manual uno puede manejar los tres parámetros, pero al comenzar y a empezar a entender cómo funcionan estos tres vértices del triángulo, estos programas nos sirven para comprender cómo funciona y de paso practicar este tipo de imágenes. Entonces, ustedes qué pueden hacer con el programa S, van a elegir un ISO, van a elegir una velocidad y van a practicar el congelamiento. El congelamiento, como dijimos, es congelar el movimiento. Para eso necesitamos poner velocidades muy rápidas.
Entonces lo que ustedes tienen que hacer es vayan a ver algún evento deportivo, en la calle los autos, alguien andando en bicicleta y traten de congelar el movimiento. Para eso van a tener que usar velocidades rápidas. Por supuesto que si ustedes no van a poder manejar la apertura, porque la maneja la cámara, ustedes van a manejar solamente el ISO. Si ustedes están en un lugar que no tiene mucha luz y quieren sacar a un ciclista y van a necesitar utilizar una velocidad de por lo menos 1/125 para congelarlo, puede ser que su apertura de diafragma no les alcance para entrar la cantidad de luz. Entonces van a tener que jugar también con el ISO. Pero es interesante que vayan viendo cómo va jugando este triángulo y los valores. Acá tiene un ejemplo de lo que es el congelamiento. Este nene estaba corriendo, este chico es Teo, se los presento, es el hijo de una gran amiga mía, y estaba jugando en la playa corriendo y yo logré congelarlo con este movimiento. Ahora fíjense el barrido. Con el barrido ustedes lo que tienen que hacer es poner una velocidad más o menos adecuada a la velocidad de un objeto en movimiento y acompañarlo con la cámara. Por ejemplo, si ustedes van a la calle y ven pasar un auto, si ustedes ponen una velocidad de más o menos 1/60 y cuando sacan la foto siguen al auto, ¿qué van a lograr? Van a lograr que el auto quede fijo, porque uno está siguiendo a la velocidad del auto, pero todo el fondo, todo el alrededor queda movido porque la cámara se movió y el auto queda fijo porque uno siguió el movimiento del auto. En este ejemplo que les estoy mostrando acá, fíjense cómo utilicé una velocidad acorde al juego en el que estábamos. Entonces las personas que estaban adelante mío, como se movían con mi movimiento, quedaban congeladas porque la cámara, a pesar de movimiento, como todos se movían al mismo tiempo, quedaba como si estuviera fija y todo alrededor queda borroso por el movimiento. Es una técnica que es muy interesante y les recomiendo probarla y jugar porque es muy, muy linda. Ahora sigamos con el modo de apertura. En el modo de apertura ustedes van a poder elegir un ISO y una apertura de diafragma y la cámara va a completar con una velocidad acorde para llegar al cero de exposición. Con este modo nosotros podemos manejar lo que es la profundidad de campo, el desenfoque, la nitidez de la foto y podemos hablar de la hiperfocal, que es interesante. Esto es algo que no muchos lo cuentan, algunos lo desestiman bastante, pero a mí me funciona y muy bien, y que tiene que ver con que cada lente, dependiendo de la apertura que ustedes utilicen en esa lente, va a tener un número en el cual, si yo enfoco a un objeto a esa distancia, la mitad de esa distancia por delante de ese objeto, como es de ese objeto al infinito, va a quedar todo enfocado. Sí, es un número de valor que es interesante a veces saberlo, principalmente cuando hacen fotografía nocturna o de las estrellas de la galaxia, donde ustedes no pueden por ahí enfocar bien porque está todo muy oscuro y la cámara no puede enfocar bien, ustedes no pueden ver para enfocar manual tampoco. A veces tener el dato de la hiperfocal les puede servir para tener todo el escenario y el objeto enfocado. Fíjense este ejemplo y lo que yo les decía en otra clase, en lo que yo les comentaba, que cuando ustedes se acercan al objeto que quieren enfocar, los planos de enfoque que están uno atrás del otro, o sea, en paralelo, se separan, ¿sí? Entonces es más difícil tener varios planos de enfoque enfocados dentro de la profundidad de campo, porque al alejarse los planos de enfoque es más difícil tener profundidad de campo. En este caso fíjense que yo usé un tele, más o menos una distancia focal de 85 milímetros, y al acercarme tanto a la cara, fíjense como, si ustedes se dan cuenta, quizás no lo puedan ver según la pantalla donde estén viendo la foto, pero les puedo asegurar que el punto de enfoque está acá, en este ojo y en el barbijo. Pero fíjense qué pasa con esta parte de la nariz. Está totalmente desenfocado. Entonces yo les pregunto, ¿cómo puede ser que algo que está a 1 milímetro de distancia por delante del ojo esté tan desenfocado? El problema es que quedó desenfocado porque los planos de enfoque se separan mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vimos los 3 modos semiautomáticos para tomar fotos. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es practicar los diferentes modos, empezar a anotar las diferencias, cómo la cámara corrige la velocidad, la apertura según lo que ustedes elijan, para ir pensando cómo se maneja esto del triángulo de la exposición. El objetivo último siempre es utilizar la máquina en modo manual, aunque sea para mí. ¿Eso significa que ustedes no pueden usar modos semiautomáticos? No, nada que ver. Es más, yo conozco muchos fotógrafos profesionales que utilizan la cámara tanto en automático
como algún modo semiautomático. Si a ustedes dentro de su trabajo les sirve usar algún modo semiautomático porque les facilita el trabajo, le acelera el trabajo, se puede, está todo bien, no hay ningún problema. El objetivo de usar el modo manual y de aprender a utilizarlo es que al utilizarlo en modo manual ustedes tienen muchísimo más control sobre la fotografía que quieren sacar que si utilizan un modo semiautomático. Entonces eso es lo que ustedes deberían apuntar, a enfocar manual, a utilizar la cámara en modo manual. Ahora, hay fotógrafos de bodas que utilizan el enfoque automático, que por ejemplo de Sony, que funciona bárbaro para enfocar rostros y ojos y no falla prácticamente nunca, y utiliza modos semiautomáticos para poder tomar fotos más rápido y no perder fotos si cambia la luz o cualquier imprevisto que surja. Entonces, como digo, no está mal, inclusive conozco fotógrafos profesionales, artistas que han expuesto fotos que han sido sacadas en automático. Entonces, el modo en realidad no importa siempre y cuando ustedes estén cómodos, porque cuando ustedes siguen una foto en un museo, cuando ustedes hacen un fotolibro, nadie se puede dar cuenta por la foto si fue sacada en enfoque manual automático, en modo automático, en modo P, uno no puede saber. Pero sí es importante que ustedes aprendan o intenten aprender todo lo que sea manual para poder tener, como digo, el mayor control de su cámara y de su fotografía. Por último, les quiero dejar un link abajo en el video que me parece súper interesante, que es una página donde van a ver un simulador de una cámara, donde ustedes van a tener un escenario, un personaje, un objeto en movimiento, y ustedes van a poder elegir diferentes modos, diferentes parámetros de la cámara y tomar la foto y ver cómo sale. Y es una aplicación que funciona muy bien, que además cuando ustedes toman la foto y se equivocan en algo les va a avisar de manera muy correcta que hicieron mal, si salió muy movida, si salió muy oscura. Entonces van a poder aprender muchísimo con esta aplicación, y como digo, sentándose 10-15 minutos jugando un poco con esta aplicación van a aprender una barbaridad. Así que se los recomiendo. Para empezar a practicar es ideal. Acá les voy a mostrar un poco de cómo funciona esta página web, que me parece brillante. Como les decía anteriormente, tiene a su objeto tanto el molinete este como la nena que se mueven. Entonces ustedes pueden elegir cómo va a estar el clima, si va a estar soleado, si es interiores, la distancia a la que va a estar el objeto y el personaje, la distancia focal con la que van a sacar, por ejemplo un 35. Y acá pueden elegir el modo, puede ser Program, que es programa, el de la prioridad de apertura, prioridad de velocidad y el manual. Entonces, según el modo que elijan van a poder ir cambiando. Como dijimos, el modo P solamente puedo cambiar el ISO, en el modo de apertura el ISO y la apertura, en el modo velocidad, ISO y velocidad, y en el manual puedo cambiar las tres cosas. Le puedo decir a la aplicación si tengo trípode o no. Entonces, digamos que yo quiero utilizar velocidad como prioridad. Entonces, como es un día soleado, voy a elegir un ISO de 100 y quiero congelar el movimiento, por lo tanto voy a usar una velocidad de 1/160. Fíjense que acá tienen el exposímetro, que en este caso, como es un modo semiautomático, siempre me va a dar en 0 porque la cámara me elige la apertura adecuada para que sea en 0. Entonces yo voy a tomar la foto y fíjense cómo me pone nice one. Ahora, supongamos que yo elijo una velocidad de 1/6. Fíjense que me pone en el exposímetro que tiene un +2 de luz y me titila la apertura. ¿Por qué? Porque está lo máximo cerrado el diafragma y a pesar de eso no llega a compensar cerrar para que entre menos luz, porque yo estoy poniendo una velocidad muy lenta. Entonces, ¿qué pasa cuando tomo la foto? Fíjense, primero me salió quemada y además el personaje quedó totalmente movido. Y fíjense que el mismo programa te dice que esta foto tuvo varios problemas, te advierte que mires el light meter, el medidor de luz, y bueno, y así pueden jugar con un montón de cosas. Espero que la disfruten mucho y espero sus comentarios. Si te viene gustando este curso básico y te ayuda, te pido por favor que pongas un me gusta, que lo compartas, escribime en la caja de comentarios qué te parece el curso, qué cambiarías, qué querés ver, así yo puedo mejorar y te puedo brindar una mejor y más información adecuada a lo que vos querés. Así que nosotros nos vemos en el próximo video.